Buenos días estimados con todos. Espero todos se encuentren bien. Hoy vamos a realizar un nuevo tema que es conductores y dieléctricos. ¿Qué entendemos por conductores y dieléctricos? Bueno, sabemos, por ejemplo, que un aislante eléctrico, ¿sí? Va a ser de un material cuyas cargas eléctricas internas no van a poder moverse, ¿no? Si no van a poder moverse, van a causar una escasa magnitud de corriente. Esto quiere decir que es eh, una baja influencia en un campo eléctrico, ¿no? A diferencia de los materiales conductores, ¿no? Conductores y semiconductores, que van a conducir de forma más fácil una corriente eléctrica. Sí estamos claros con esos conceptos y esas definiciones, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ok, ahora veamos cómo es un desarrollo multipolar. Eh, a una gran distancia de volumen, donde existe una densidad de carga, ¿sí? Teniendo en cuenta las órdenes de magnitud de las diferentes escalas establecidas, eh, podemos cumplir con esta suposición, ya que los puntos donde se evalúa el campo están siempre un poco alejados, ¿no? Comparados con las dimensiones de un átomo o una molécula. Eh, por eso vamos a suponer estas dimensiones, donde los campos se van a calcular a grandes distancias de las fuentes, ¿sí? Si esta va a ser la fuente, los cálculos vamos a resolverlos a grandes distancias, ¿no? En el plano X, Y, Z. Y esto va a ser el campo, ¿no? Ahora, de un volumen que encierra las fuentes, ¿ah? Que van a ser pequeñas comparadas con la distancia entre el volumen y los puntos donde se calcula el campo. Es decir, R' mucho menor que R. ¿Para qué? Esto nos va a permitir realizar el desarrollo multipolar del potencial para determinar el desarrollo del campo eléctrico, ¿no? Ahora, este desarrollo multipolar, geométricamente, eh, en los sistemas electrostáticos, va a tener una procedencia y un inicio. Cuando hemos visto Taylor, han visto en matemática Taylor, ¿no? La distancia de la fuente al punto donde se evalúa el campo se puede expresar como esto, ¿no? Como Taylor, R menos R', ¿sí? Valor absoluto va a ser igual a raíz cuadrada de R cuadrado más R' al cuadrado menos 2R por R'. Y va a ser igual a esta raíz cuadrada, ¿no? Si desarrollamos Taylor, ¿sí? Si se acuerdan la serie de Taylor, hay que repasarla. Raíz cuadrada de 1 más x va a ser igual a 1 más 1 medio por x menos 1 octavo por x cuadrado y sucesivamente, ¿no? Ahora, ¿qué resulta, no? Inversa de r menos r' va a ser igual a la inversa de r por 1 más n por r' entre r menos 1 medio por r' al cuadrado entre r cuadrado más 3 medio n por r' al cuadrado entre r cuadrado y así sucesivamente mientras se va desarrollando la serie de Taylor. Ahora, si sustituimos las expresiones potenciales de forma escalar, ¿sí? De forma escalar de R va a ser igual a la inversa de 4pi, ¿sí? Por el sub 0 integral, ¿sí? De R' entre R menos R' de cubo por R', ¿sí? Esto analizando escalarmente, ¿no? El potencial escalar. Podemos quedarnos con esta expresión de arriba, ¿sí? O podemos hacer una aproximación con esta, ¿sí? Ya depende de, de cómo sea nuestro análisis, ¿no? Pero las dos son válidas, ¿no? Ahora, esta expresión la podemos simplificar.
¿sí? La puedo simplificar en base a las series de Taylor, 1 sobre R, ¿sí? Por la inversa de un medio, que va a estar multiplicando R' al cuadrado entre R cuadrado más 3 medios, por N por R' al cuadrado entre R cuadrado, ¿no? Eso podemos ir simplificando. Los slides están en el aula virtual, en lo que viene a ser la semana 10, por si acaso, ¿eh? Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Porque al momento de expresar un dipolo eléctrico, ¿sí? Un dipolo eléctrico P, va a ser igual, muy aproximado, ¿sí? A la integral de R', ¿sí? Por R' al cuadrado de cubo por R'. Si está en un momento dipolar, ¿no? Si queremos seguir analizando en un momento cuadrupular, ¿sí? Entre I y J, muy aproximado, integral de 3x' y por x'j menos R' cuadrado, ¿sí? La diferencia de IJ por R' por D cubo por R'. Esto en el momento dipolar y el momento cuadrupular, ¿no? De esas dos expresiones vamos a poder tener la resultante del potencial electrostático para escribirlo de esta forma, ¿no? Es una expresión muy aproximada, ¿sí? La que se toma en cuenta cuando se está calculando este tipo de situaciones, ¿no? Que al final va a ir multiplicando por la sumatoria de IJ, ¿sí? De la carga por IJ, XY, XJ entre R a la quinta. Ahora, cuando es el dipolo eléctrico, no se olviden que hace un momento vimos lo que es un desarrollo multipolar. ¿Cuál es un dipolo eléctrico? Que habíamos dicho que las cargas eléctricas internas no pueden moverse, ¿no? Lo que van a causar una magnitud de corriente bajo la influencia de un campo eléctrico, ¿no? Entonces, denominamos libres, se refiere al hecho que son cargas no intrínsecas del propio material, es decir, no son cargas añadidas, ¿no? Cargas en movimiento. Si analizamos en un momento multipolar no nulo de una distribución de carga, no va a depender de la elección del origen de coordenadas. Para una carga puntual puede tener un momento dipolar o cuadrupular en función del origen de coordenadas, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Una carga puntual va a tener dos momentos, dipolar o cuadrupular, en función del origen de coordenadas. ¿Cómo podemos comprobarlo? Que el valor dipolar no depende del origen de coordenadas si el monopolar va a ser nulo, ¿sí? Entonces se traslada un origen en un vector R, es decir, vamos a realizar un cambio. De R' va a ser igual a R1 más R. De eso vamos a tener dipolo eléctrico integral de R1 más R, ¿sí? Por R1 de cubo R1 va a ser igual a la integral de R1 por R1 de cubo R1 más R, ¿no? Esto por la integral de R1 de D cubo R1. Esto va a ser igual a lo que es la característica del dipolo eléctrico, ¿no? Ya sabemos que va a depender de dos cosas, ¿no? Va a depender, obviamente, del momento de acción que tenga, ¿no? Analizando, el dipolo eléctrico es un sistema de cargas simples. Miren que antes en ley de Coulomb estábamos viendo las cargas de igual signo, de signo diferente, cómo es el comportamiento cuando están en reposo, cómo se comportan cuando están en movimiento. Ahora es aplicado a un dipolo eléctrico, que nos indica que es un sistema de cargas simples, constituido por dos cargas iguales y de signo contrario, separados una distancia d, ¿no? Eso lo hemos visto antes, ¿no? Esta es la figura de un dipolo eléctrico, ¿sí? Constituido por dos cargas, ¿no? Esto ya lo hemos visto en Coulomb, ¿no es cierto? ¿Sí? Separados por una distancia d. Dipolo eléctrico
va a ser igual a la carga por la distancia. Pero ahora, cargas puntuales hay positiva y otra negativa del mismo valor absoluto, ¿sí? Es decir, ¿sí? Vamos a hacer esta ecuación que va a resultar que el momento dipolar P viene dado por este valor, ¿no? Donde D va a ser muy aproximado a R más menos R menos. Que ya sabemos que el vector cuyo origen va a estar en la carga negativa y termina en la carga positiva. Sabemos que las cargas negativas van a ser las salientes y las cargas positivas son las entrantes, ¿no? Si la distancia a la que se evalúa en el campo no va a ser muy grande, ¿no? Comparada con D. Podemos concluir que R va a ser mucho menor que D. Entonces podemos hacer una aproximación mediante esta ecuación. Y el campo eléctrico por un dipolo va a ser igual a menos nabla, ¿sí? Que va a ser igual a menos 1 sobre 4pi. P, que va a ser el dipolo, por nabla, R entre R cubo, más P por nabla por R sobre R cubo. Y como nabla va a estar entre R, esto va a ser igual a menos R entre R cubo, ¿no? Y podemos obtener el último, obviamente el término se va a anular y obtenemos la última ecuación, ¿no? Cuando estamos analizando pues, dipolo eléctrico, ¿no? De ahí, miren cómo podemos llegar al campo eléctrico, ¿sí? Sabemos que el campo eléctrico va a ser igual a 1 sobre 4pi multiplicado por 3 por R, estamos hablando de dipolo eléctrico, entre R quinta menos P entre R cubo. Miren cómo el campo eléctrico se va a comportar en el dipolo eléctrico, ¿sí? Al momento de cargas. Ahora, podemos hallarlo en la gradiente en coordenadas esféricas, ¿no? Vamos a suponer que P va a ser igual a P E por E sub Z, donde P por R va a ser igual a PR por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces, vamos a tener estas gradientes, ¿sí? Vamos a tener con respecto a R, con respecto a los ángulos, ¿sí? Igualando a cero, ¿no? Porque es importante saber cómo se va a comportar el dieléctrico en unas coordenadas esféricas. ¿Qué podemos concluir, no? Que es importante observar en las ecuaciones anteriores tenemos que saber como ingenieros, tenemos que saber de dónde salen ese tipo de expresiones, ¿no? Para poderlas repasar y para poder saber de dónde sale al momento de que hagamos algún tipo de diseño o algún tipo de análisis, ¿no? En el campo eléctrico, cómo varía el dipolo entre 1 entre R cubo y el potencial como 1 sobre R cuadrado, ¿no? Este resultado obviamente tiene una variabilidad con R del campo creado por un dipolo, ¿sí? Así es el comportamiento de las ondas electromagnéticas cuando van a salir por un dipolo, ¿no? Ahora ahí puede haber multipolos de orden L, el potencial va a variar como 1 sobre R elevado a la L más 1, y en el campo 1 sobre R elevado a la L más 2, ¿no? Si duplicamos un dipolo, debido a la carga y a la distancia, y a uno de ellos lo vamos a desplazar a una distancia D, y se le cambia el signo, ¿no? Donde vamos a tener un cuadrupolo eléctrico lineal, ¿no? De dos cargas. La carga Q en más menos 0, 0D y una segunda carga de menos 2Q en las coordenadas 0, 0, 0, ¿no? Estamos analizando, no se olviden, en el plano X, Y, Z. Para una distribución de cargas en el término monopolar, donde va a ser la carga total. Y el momento dipolar se va a anular. Y el tensor, obviamente, cuadrupolar nos va a dar esta matriz, ¿sí? De Q sub IJ igual va a ser igual a 2Q, ¿sí? Y esta matriz. El potencial, obviamente, se va a reducir a 1 sobre 4pi por Q por D al cuadrado, ¿sí? 3 coseno al cuadrado del ángulo menos 1 entre R al cubo, ¿no? Para saber el potencial que se va a cumplir, que se va a trabajar
en el momento cuadrupular. ¿Sí? ¿Alguna consulta?